Vamos a buscar en la Biblia San Juan capítulo 17, del versículo 14, vamos a verlo juntos. Nuevo Testamento, San Juan capítulo 17, versículo 14. Vamos a buscarlo, les voy a leer yo. San Juan capítulo 17, versículo 14, página 177 de la Biblia. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 17, vamos a leerlo juntos de nuevo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios siempre distingue y los separa. Dios que creó los cielos, cuando creó los cielos también, Él diferenció y separó la obra de la creación. Cuando creó el mundo por primera vez, separó los cielos de la tierra y los distinguió. Y no solamente eso, sino de igual manera la luz y las tinieblas, el día y la noche también los distinguió. También las aguas de arriba y las de abajo también los separó y también unió el agua en un sitio y lo llamó mar, y lo demás fue la tierra, ¿verdad? Fue obra de la separación. Cuando creó los animales y las plantas también, creó plantas para los animales y vegetales para las personas. Cuando creó los animales, si vemos en la Biblia, sale animales de la tierra según su especie y los distinguió. Toda la obra de la creación es una obra de distinguir. La historia de Israel también es así. De todo el mundo distinguió y separó el pueblo de Israel. Dios llamó a Abraham y de los hijos de Abraham escogió entre Ismael e Isaac, escogió a Isaac, ¿verdad? Y de los descendientes de Isaac, entre Jacob y Esaú, les distinguió y eligió los hijos de Jacob y les llamó, ¿verdad? La obra de Dios es una obra de distinguir y separar. La obra de la salvación también fue así con nosotros. La obra de la salvación, como separó la luz de las tinieblas, separa el cielo y el infierno, la vida y la muerte. Separa entre bendición y maldición. Todas las parábolas de Jesús sobre el cielo fue así. El grano, la paja, oveja y la cabra, la persona que echa red sobre el mar y el que recoge buenos peces, los recoge y los malos los tira, ¿verdad? Separa el pez bueno, y el malo, ¿verdad? También la oveja a la diestra y la cabra a la siniestra, a la izquierda, ¿verdad? Y los separa. También distingue a los justos que está mezclado entre los impíos. Toda la obra de Dios es una obra de separación y distinción. Y al final, delante de Dios se separará entre dos personas, los salvos que han recibido la salvación y los pecadores que irán a la eterna perdición. Todos los salvos, todas las personas del mundo, separa entre las personas que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. Y así los separa. Si vemos en San Juan capítulo 17, versículo 6, sale: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, ¿no? Y en el versículo 9 también sale: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Dice que tuyos son, ¿no? Los del Padre.
Dios separó y llamó a los cristianos en este mundo, y por eso, en el mundo, los que le dio Dios, ¿no? Como dice, separa a los que pertenecen a Cristo. Y cuando acaba la historia de la humanidad, dice claramente que tendrán dos destinos diferentes, ¿no? Las personas. La palabra principal de hoy es San Juan capítulo 17, vamos a marcarlo. Y ahora vamos a buscar el libro de Apocalipsis, el último capítulo. Vamos a ver el final, ¿no? Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, vamos a leerlo juntos. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifícase todavía. Dice al final de la historia que el que es injusto y el que es inmundo, que sea injusto e inmundo todavía, y el que es justo, que practique la justicia, y el que es santo santifíquese todavía. Todavía significa que ese estado se permanecerá, ¿verdad? A las personas que se pierden, por que se le dé más tiempo, ya no tendrá más oportunidad de volver atrás. Las personas que escuchan el Evangelio y lo rechazan, desafortunadamente, esas personas serán muchos y no podrán volver de ese estado. Por eso, al final acabará la historia de esta manera. Que hagan la injusticia todavía y que sean inmundos todavía, significa que por mucho que pase el tiempo y que se le dé la oportunidad, que ellos no cambiarán, y que por eso su destino final será la perdición. Y el que es justo y santo en Cristo, en el Señor, será protegido, y así serán protegidos y permanecerán así. Cuando acabe la historia, Dios les separará y los distinguirá en la perfección. El inmundo y el injusto, el justo y el santo, y así los distinguirá. Por eso, los que han recibido salvación y los que no han recibido salvación, dos tipos de personas serán distinguidos así. Ahora vamos a buscar primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12, leamos juntos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí tiene una persona que tiene la vida y aquí está una persona que no tiene la vida. Está distinguido y separado, ¿verdad? Y la razón por la que se distingue es si tiene el Hijo, entonces tiene la vida, y si no tiene el Hijo, no tiene la vida. De muchas personas del mundo llama a algunos como de Cristo, ¿no? Que son los cristianos salvos. Y luego están las personas del mundo que aún están perdidos. Así, dos personas están distinguidos y separados delante de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1 también fue así, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra. Cuando creó el universo en el cielo, no dijo creó el universo, sino dijo los cielos y la tierra. Separa así el universo de esta manera. Este universo tan inmenso está diferenciando en el cielo y la tierra, ¿no? Está separado. Y la tierra, aunque parece pequeña, distinguió la tierra del universo, ¿verdad? Por eso, la traducción inglesa también dice The heavens and the earth. Así separó la tierra. Aunque el cielo sea el cielo de Dios, la tierra lo dio a nosotros, ¿no? Como creó la tierra de especial manera como un planeta con vida, Dios de todas las personas del mundo llamó a los cristianos y los distinguió, y así también les da la vida a ellos. Por eso se distinguen las personas que tienen la vida y los que no tienen la vida. Y se diferencia en si tiene al Hijo o no. El que tiene al Hijo pertenece a Dios, y el que no tiene al Hijo son las personas que pertenecen al mundo, que irán a la eterna perdición, ¿no? En Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, Primera de Juan capítulo 5 19 dice, sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. Está distinguido, separado, ¿no? Diferenciado. El mundo, el mundo entero que tendrá muchas maneras y formas, pero si no tiene al Hijo de Dios, de igual manera está bajo el maligno. Y al contrario, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida y pertenece a Dios. También sabemos que somos de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida y pertenece a Dios. Pero el mundo está, todo el mundo entero está bajo el maligno. Como sale en Génesis capítulo 1, versículo 1, solamente la Tierra que tiene la vida es un planeta especial que tiene vida y los demás los separó como en los cielos, ¿no? Por eso dice a los que tienen a Cristo que tiene la vida y los demás los diferencia en el mundo entero, ¿no? Y que están bajo el maligno. Dios es un Dios que separa y diferencia. Y más así todavía en la obra de la salvación. Nosotros también pertenecíamos en este mundo que estábamos bajo la perdición, ¿no? Pero por la gracia del Señor nos llamó y ahora pertenecemos a Cristo. Por eso, nosotros que estamos en Cristo tenemos una posición totalmente diferente, tenemos la esperanza y tenemos esa vida, ¿verdad? Cristo nos dio esas transformaciones y cambios tan inmensos. Pensadlo bien, la obra de la salvación y toda la historia es así. Cuando separamos la historia, lo decimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? En el mundo también diferencia así la historia antes de que viniese Jesús y del después. Porque cuando vino Jesús hubo un cambio especial en la historia. Por eso lo diferencia en antes de Cristo y después de Cristo. En nuestra vida personal también, cuando estábamos fuera de Cristo y cuando estamos ahora en Cristo, tenemos unos cambios inmensos en nuestra vida, ¿verdad? Antes no era así, pero Jesucristo nos dio unos cambios tan especiales, ¿verdad? Antes no teníamos estos cambios, pero cuando estábamos bajo el maligno, nos dio ese cambio y ahora estamos bajo Dios, tenemos la vida y pertenecemos a Dios. Por eso apóstol Juan también dice, sabemos que pertenecemos a Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Así los diferenció y los separó. Ahora vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Esos cambios que tenemos en nosotros, vamos a ver qué posición tenemos delante de Jesucristo, que hemos sido transformados. Ahora vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sale 4 estados que se nos ha dado nuevamente, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mirad esas 4 posiciones que se os ha dado. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mediante Jesucristo se nos ha dado estas posiciones. Antes no lo podíamos ni imaginar ni esperarlo, pero esas posiciones se nos ha permitido. Más vosotros, que significa que somos diferentes del mundo, todo el mundo entero está bajo el maligno, pero más vosotros pertenecéis aquí a Cristo. Vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Está pronunciando, ¿no? Esos cambios que se nos ha dado nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando creó los cielos, dijo, sea la luz. Y así separó las tinieblas y la luz, ¿no? Creó la luz y no hizo desaparecer las tinieblas, sino las tinieblas se quedaron allí, pero
dijo sea la luz y así los distinguió en luz y tinieblas. Está el mundo entero y mediante Cristo nos ha llamado a personas de Dios, ¿no? Ahora somos de Dios. Por eso se nos ha dado estas 4 posiciones y nos llamó de esas tinieblas para entrar a su luz admirable. Y nos enseña qué cambio tan drástico se nos ha dado, ¿no? Nos llamó de las tinieblas y nos hizo entrar en su luz admirable. Mediante Jesús, vamos a ver esos cambios que se nos ha dado mediante Jesús. Nos sale alabanzas de nuestra boca directamente, ¿no? Y cada vez que sabemos más, esa voz de cántico aumenta, ¿no? En el versículo 10 sale esos aspectos transformados, el antes y el después, ¿no? Dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mediante Jesús, mirad esas gracias que se nos ha permitido. Si pensamos el antes, podemos saber que las bendiciones que se nos ha dado ahora son tan inmensos y admirables, ¿no? Hasta los ángeles lo admiran, ¿no? Si yo he comprado un Mercedes, el ángel no me va a admirar, ¿verdad? Porque el ángel puede ir a donde quiera y tiene poderes espirituales, ¿no? Que yo viva en un piso bueno, los ángeles no me van a admirar, ¿no? Pero hasta los ángeles admiran que nosotros hemos recibido esas bendiciones mediante Cristo. Hasta los ángeles quieren esto, ¿verdad? Esas gracias tan inmensas nos ha dado mediante Cristo. Nosotros antes estábamos fuera de Cristo y si miramos esos estados antes y el después, que se nos ha dado estas posiciones tan nuevas y grandes y admirables, ¿no? Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, ¿no? Somos pueblo de Dios. Antes, en otro tiempo, no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí hemos alcanzado la misericordia. En el versículo 25 también nos enseña que no estamos solos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, leemos juntos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros que estamos en las tinieblas nos ha guiado a la luz admirable, pero antes estábamos como ovejas descarriadas, ¿no? Pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ahora no estamos solos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En los lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Podemos dar testimonio de esta manera. Ya no estamos solos. Mediante Jesucristo, esas bendiciones que se nos ha dado, nos da posiciones nuevas y aparte de eso, volvemos al pastor de nuestras almas y ahora somos protegidos por Dios. Es una gracia tan grande, ¿no? Antes y el después. Mediante estos cambios y expresiones podemos comprender esas transformaciones que hemos tenido, ¿no? Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 12. Nos enseña en una situación tan desesperada que estábamos, porque nosotros antes de recibir la salvación estábamos en la desesperación, ¿no? Nos está enseñando esto. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos nosotros, ¿no? Pero versículo 13 leamos juntos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
en aquel tiempo estábamos en la desesperación, pero ahora tenemos una posición nueva en Cristo Jesús y estamos recibiendo esa gloria tan asombrosa. Antes estábamos fuera de tiempo y alejados de la ciudadanía de Israel, ¿no? Y ajenos a la pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice que estábamos lejos, pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Jesús estamos recibiendo una gracia tan asombrosa, ¿verdad? Pero toda esa gracia solamente se nos ha dado porque hemos escuchado la palabra de Dios y lo hemos creído mediante la fe. Por eso solamente decimos que es gracia de Dios, ¿no? Nosotros no hemos hecho nada, como dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Se nos ha dado todo mediante la gracia. Nosotros lo que hemos hecho es escuchar la palabra, recibirlo, creerlo y proclamar el nombre del Señor, ¿no? Hemos hecho solamente esto, pero se nos ha dado una gracia tan admirable y posiciones y transformaciones nuevas, ¿no? Vamos a volver a San Juan capítulo 17, que es la palabra principal de hoy. San Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Padre es verdad. Ahora en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Mirad aquí. Nosotros hemos recibido toda esta gracia tan admirable por una razón. Porque nosotros hemos recibido esa palabra que se nos da mediante Jesucristo y la hemos creído, ¿no? Ahora sabemos quién es Jesús y quién es Dios. Y nosotros hemos creído en nosotros todo eso que se nos ha contado, ¿no? Mediante esa fe, basándonos en esta fe, se nos ha dado estos cambios y transformaciones y gracia, ¿no? Dice, porque las palabras que me diste les he dado, nos ha dado la palabra, y ellos la recibieron. Nosotros lo único que hemos hecho es recibirlo, ¿no? Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Cuando hemos aceptado la palabra, sabemos quién es Jesús y qué ha hecho Jesús, ¿no? Lo hemos comprendido. Tenemos esa razón que solamente podemos creer. También dice que han creído que tú me enviaste. Hemos escuchado la palabra y hemos recibido esa palabra y solamente con eso nos ha dado estos cambios tan importantes, ¿no? Cuando evangelizamos, sabemos que el corazón de las personas es muy duro, ¿verdad? Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido hacer con esta verdad, pero ellos no responden y no tienen interés. Es como que estamos delante de un muro muy grande, ¿no? Y es difícil. Estamos esperando a que se rompa ese muro, pero recibimos la sensación de que ni se mueve, ¿no? Dice la palabra, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Aunque diga estas grandezas de su ley, ellos no reciben, ni reaccionan, ni tienen interés. Lo tienen como por cosa extraña, algo ajenos para ellos. Le decimos, la Biblia es la verdad, dice, ¿y qué? Le decimos, Dios está vivo, dice, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Le decimos, tienes pecados y serás juzgado. Y dice, ¿y qué quieres que haga? Le decimos, Dios te ama y ha dado a su Hijo unigénito por ti. Jesús ha muerto y ha resucitado. Ellos, cuando escuchan esto, como conocimiento lo entienden, pero aún así no reciben ningún cambio. Dicen, ¿y qué más da, no? Le decimos estas grandezas de la palabra de Dios, pero lo tienen por cosa extraña y nos desesperamos, ¿no? Pero cuando estamos hablando a esta persona con un corazón tan duro, comprendemos
que yo haya recibido esta palabra es una gracia tan grande y que yo estoy creyendo esta verdad es una gracia tan especial, ¿verdad? Si vemos a las personas que no creen con un corazón duro y malo, nosotros éramos así antes, ¿verdad? Nuestra actitud. Yo había dicho eso también y yo tampoco tenía interés, tampoco había reaccionado a esa palabra. Pero ahora estoy creyendo. Y eso es gracia, ¿no? Al evangelizar, cuando vemos personas con corazón duro, comprendemos que yo estoy creyendo y esto es gracia de Dios. Y solamente por la razón de que he aceptado y he creído en esta palabra, nos da una gracia que no habíamos imaginado, ¿no? Y nos ha dado posiciones nuevas delante de Dios. Nos ha dado la seguridad de que somos hijos de Dios en nuestros corazones. Por eso, cada vez que experimentamos que evangelizar es difícil, podemos apreciar que lo que estoy creyendo es tan importante y que yo estoy creyendo todo esto es gracia que se nos ha dado por Dios, ¿verdad? Nosotros solamente hemos escuchado la palabra que nos ha dado el Señor y lo hemos aceptado y lo hemos creído. Y mediante esa palabra hemos conocido al Dios vivo y hemos creído en Jesucristo que ha sido enviado. Nosotros, mediante esa palabra que se nos ha dado, ¿qué verdad hemos buscado? Como dice en San Juan capítulo 17, en una oración tan larga, la verdad que hemos encontrado está resumido en el versículo 25. Dice, Padre justo, la verdad que hemos encontrado es primeramente que el Padre es justo, ¿no? Y en el versículo 26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Nosotros por aceptar la palabra y hemos encontrado la verdad y ya sabemos quién es Dios y cómo es Dios. El Dios verdadero, sabemos cómo es el Dios verdadero. Dios es justo. Dios es justo y aún así nos ama. Sabemos que Dios es justo y que Dios nos ama. Aceptamos eso mediante la palabra y lo hemos comprendido. Y esas dos verdades, de una manera tan asombrosa, se ha cumplido en Jesucristo, ¿no? La cruz proclama el amor justo de Dios, ¿no? Está la justicia de Dios y también está el amor de Dios que nunca nos deja, ¿no? Todo esto está en la cruz. La verdad que hemos comprendido mediante la palabra es el amor justo, la justicia de Dios y que aún así Dios nos ama, ¿no? Hemos encontrado esa verdad. Hemos conocido al Padre. Hemos conocido el nombre del Padre. El nombre, toda personalidad, carácter, planes, providencias de Dios que se puede expresar en varias palabras como estas. Todo eso es la verdad de Dios. Hemos conocido el nombre del Padre. Ese amor justo lo hemos comprendido claramente mediante la cruz. Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Vamos a seguir marcando San Juan capítulo 17 y vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos 3, 26, vamos a leerlo juntos. Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús es justo y el que crea en Jesús también quiere que sea justificado, ¿no? Dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿no? Esto es obra de la cruz. La cruz proclama la justicia de Dios y, aunque Dios es justo, también nos enseña que nos ama tantísimo, ¿no?
la justicia y el amor de Dios nos ha hecho comprender mediante la cruz. Vamos a buscar Isaías capítulo 45, versículo 21. Libro de Isaías, capítulo 45, versículo 21. Versículo 21, leemos juntos. Proclamad y hacedlo acercarse, y entres todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Nosotros mediante la palabra que hemos aceptado y esa verdad que hemos encontrado, sabemos que Dios hace justicia y da salvación. Lo hemos encontrado, ¿no? Esta verdad. No es un Dios que solamente da salvación, porque Dios quiere salvar a las personas, pero jamás abandona su justicia, ¿verdad? Dios hace justicia y es un Dios que da la salvación. Por eso, la única manera de que nos puede salvar es mediante dar a su Hijo unigénito y mediante su sacrificio, mediante su aflicción y su muerte, nos ha salvado, ¿verdad? El Dios en que creemos hace justicia y da salvación. Mediante la cruz, Dios nos salva, ¿verdad? Él cumple la ley y también nos ha mostrado su gracia. Él hace justicia y da salvación. En la cruz hemos encontrado este aspecto de Dios, ¿no? Hemos conocido el nombre del Padre. Busquemos Salmos 145. Salmos 145, versículo 17. Salmos 145, versículo 17. Vamos a leerlo juntos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios en ningún caso abandona su justicia porque Él ama al pecador, pero no ama hasta el pecado de las personas. Justo es Jehová en todos sus caminos, no hay excepción. Siempre cumple su santidad. Él no tiene ni la mínima parte de las tinieblas. También cuando nos ha salvado, no puede estar en parte de las tinieblas. Dios, para salvar a las personas, no abandona su justicia. En todos sus caminos es justo y misericordioso en todas sus obras. Estas dos palabras que es un poco difícil que se combinen, pero esta verdad, mediante la sabiduría de Dios, se ha cumplido en la cruz, ¿verdad? El amor y la justicia de una vez se ha cumplido. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. La cruz fue así, ¿verdad? Haciendo la justicia, nos ha dado la salvación. Es la obra más maravillosa y asombrosa de la historia de la humanidad. Nosotros hemos aceptado esta verdad mediante la palabra y lo hemos comprendido, ¿verdad? Hemos aceptado la palabra y mediante esta palabra hemos comprendido que se nos ha dado esta posición de que somos hijos de Dios ahora. Vamos a volver a San Juan 17, ¿eh? Ahora somos diferenciados como de Cristo y ahora pertenecemos al Dios Padre. Ya no pertenecemos al mundo, sino que mediante Jesucristo ahora somos de Dios. Ahora pertenecemos a Dios. Por eso en el versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ya no pertenecemos al mundo,
sino que mediante Jesucristo ahora pertenecemos a Dios, ¿verdad? Versículo 16, leamos juntos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aceptando la palabra y por la fe de Jesucristo ya no pertenecemos al mundo, sino que ahora pertenecemos a Dios. Aceptando la palabra, ahora pertenecemos a Dios, ¿verdad? Ya no pertenecemos al mundo. Se ha cambiado nuestra posición, ¿verdad? Nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Ya no pertenecemos al mundo, sino que mediante Jesucristo ahora hemos diferenciado y separado como de Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 15, versículo 18. Les voy a leer yo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Por aceptar la palabra, ya no pertenecemos a este mundo. Dice, porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo. Ahora pertenecemos a Dios. Jesús también dijo que su reino no pertenece a este mundo. Mi reino ya no pertenecemos aquí, ¿no? Jesús, como no pertenece a este mundo, nosotros que hemos creído en Jesucristo mediante la palabra, ya no pertenecemos a este mundo. Nuestra pertenencia se ha cambiado totalmente, lo tenéis que comprender. En el aeropuerto, dependiendo de qué país es, se tiene que poner en una fila u otra, ¿no? Está la fila para los ciudadanos y la fila para los extranjeros, ¿no? Por eso la fila para el ciudadano y la fila para el extranjero es diferente, ¿eh? Y no tenemos que confundirnos en ese momento, ¿verdad? Nuestra pertenencia se ha cambiado. Ya no pertenecemos al mundo, lo dice claramente. Esta palabra de el mundo lo usa para contrastar de lo que es Dios. Es una palabra de la Biblia que dice que el mundo es totalmente contrario a las cosas que pertenecen a Dios. Pertenece al maligno, es un mundo que va a desaparecer y está en los pecados. Y el mundo está bajo la perdición, ¿no? En la Biblia la palabra mundo se usa para esa manera. En el progreso del peregrino, el que ha encontrado el cristiano ha encontrado la verdad que el mundo que vive el mundo en el que está viviendo ahora es un mundo que va a desaparecer, que va a ser destruido. Está bajo la perdición y el juicio. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Este mundo pertenece bajo el maligno y recibe esas influencias del maligno. Por eso, en la Biblia dice Satanás que es el príncipe del mundo, ¿no? En el capítulo 14, versículo 30, que dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Dice que viene el príncipe de este mundo, que es Satanás. Este mundo está bajo las influencias de Satanás. Vamos a buscar San Juan 12, versículo 31. Capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí el príncipe es el que tiene la potestad de los cielos, ¿no? De los aires. Este mundo está bajo la potestad de Satanás. Nosotros antes también estábamos allí. Ahora vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 2 y 3.
leamos juntos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Este mundo está bajo la potestad del maligno. Está bajo Satanás, que obra entre los hijos de la desobediencia, que tiene la potestad de los aires, ¿no? Nosotros ya no pertenecemos a este mundo que está bajo la potestad de Satanás. Nosotros estamos en Cristo y hemos sido separados y distinguidos como de Dios. Este mundo que está bajo la potestad del maligno, con tres cosas dulces, seduce a los cristianos, ¿no? Vamos a buscar primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Tres cosas que pertenecen al mundo tienta a los cristianos, ¿no? Tres cosas que usa Satanás para tentar a los cristianos. Cuando vemos la tele con ofertas triples, nos tienta, pero de igual manera Satanás nos tienta así. En el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Este mundo que está bajo la potestad de Satanás, con tres cosas que pertenecen al mundo, seduce y tienta a las personas y a los cristianos. Esos tres tentaciones son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso, eh, Dios es de la paz, de la abundancia. En el mundo está lleno de esos dioses, ¿no? En el versículo 15 leemos juntos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice que todas las cosas que están en este mundo no vienen del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Por eso, no tenemos que amar al mundo ni las cosas del mundo. Todas las cosas que pasan en este mundo pasan, desaparecen. La característica de este mundo, ¿qué es? Que es inmundo, perecedero y corrupto, ¿no? Nosotros no somos inmundos ni perecederos ni corruptos. Tenemos esa esperanza. Nosotros no podemos... La manera de no ser influenciados de este mundo es que tenemos que recordar que Satanás está bajo esto, que es nuestro enemigo. Si vemos el cebo, si lo queremos morder, tenemos que arriesgar nuestra vida, ¿no? Como el que echa el cebo es el pescador, detrás de las tres tentaciones del mundo está Satanás. Y esas tres tentaciones que nos tienta el mundo están pasando. Son inmundos, perecederos y corruptos, ¿no? Todo esto no viene del Padre, sino del mundo. Por eso, no tenemos que amar al mundo ni las cosas que están en él. Nuestra posición se ha cambiado, ¿no? Ahora pertenecemos a Dios. Por eso tenemos que proclamar guerra con el mundo para alejarnos de las cosas del mundo. Y la manera de vencer estas tentaciones es que tenemos que recordar que detrás de estas cosas del mundo, como está el pescador detrás del cebo, está Satanás detrás de estas tentaciones del mundo. Si me adoras, yo te daré todo esto, dice Satanás así. Pero estas tres tentaciones del diablo son perecederos, inmundos y corruptos. Si recordamos que todo esto está pasando, podemos alejarnos de estas tentaciones. En el versículo 17
Dice que todo esto está pasando, ¿no? Por eso tenemos que recordar que todo esto está pasando y tenemos que eh, poner atención en las cosas eternas. Cuando en el mundo nos va bien o cuando no nos va bien, cuando obtenemos muchas cosas del mundo o perdemos las cosas del mundo, en ningún momento tenemos que desmayar, ni nuestros corazones se tienen que conmover, porque como dijo Salomón, con una palabra, que todo esto pasará. Sea bueno o malo, cuando recordamos que todo está pasando, podemos prestar atención en las cosas importantes. Los materiales, la juventud, el poder, el honor, todo pasa. Es algo que no lo vamos a poder tener siempre. El mundo y sus deseos pasarán, ¿no? No pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a este mundo. No tenemos que vivir intentando arragarnos a estas cosas que pasarán. Siempre tenéis que recordar que todo eso está pasando y que Satanás está detrás de estas tentaciones tan dulces. El mundo y sus deseos pasan, pero solamente el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Cuando ponemos atención y prestamos atención en las cosas eternas, podemos aguantar esas tentaciones y librarnos. El mundo y sus deseos pasarán. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 7, ¿eh? 1 Corintios capítulo 7, versículo 31. Versículo 31, leamos juntos. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Delante de esto puso muchos ejemplos que dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Tenemos que recordar que el mundo y sus deseos pasan, y nos podemos concentrar en las cosas eternas. Los que disfrutan de este mundo como si no las disfrutasen. Tenemos tentación de comprar algo, entonces tenemos que recordar esta palabra. Hasta ahora hemos vivido sin esto. No podremos ni usar todo lo que tenemos ahora. ¿Para qué compramos algo nuevo? Entonces, nuestra lista de la compra reduce, ¿no? Como dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. No pertenecemos al mundo, sino que ahora pertenecemos a Jesucristo mediante Dios y ahora somos de Dios. Tenemos que concentrarnos en las cosas eternas. Porque nuestra pertenencia es diferente. Vamos a volver a San Juan 17, ¿eh? Nosotros, aceptando la palabra, ahora, mediante Jesucristo, ahora somos de Dios, pero, ahora estamos en el mundo. No pertenecemos al mundo, no pertenecemos a este mundo, pero estamos en el mundo. Por eso, necesitamos la palabra y la sabiduría y los consejos de Dios. No pertenecemos a este mundo, pero aún estamos en el mundo. Por eso Jesús se preocupó mucho por esto, como dice en el versículo 11, en San Juan 17, 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Aún estamos en el mundo. En el versículo 15, no ruego que los quites del mundo. Nosotros no vamos directamente al cielo después de recibir la salvación, ¿no? Porque yo he recibido la salvación, pero aún estoy en el mundo. Aún mi carne es débil y tiene la naturaleza pecaminosa. Ya no pertenecemos al mundo, pero nosotros seguimos en el mundo. Por eso en el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo.
Las personas europeas dicen que estamos en el mundo, pero que no pertenecemos al mundo. Lo dicen en inglés, in the world, but not of the world. Estamos en el mundo, seguimos en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Así son los santos. Los santos no pertenecen al mundo, pero siguen en el mundo. Mediante la fe de Jesús tenemos posiciones nuevas, pero desafortunadamente seguimos en el mundo. Estamos en el mundo. Por eso necesitamos la palabra, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos su sabiduría y sus consejos, porque nosotros aún estamos en el mundo, en el campo enemigo. Jesús nos ha enseñado claramente, y aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice que es como mandar a las ovejas entre los lobos, ¿no? Estamos en el mundo, seguimos viviendo en el mundo, en el campo enemigo. Alrededor nuestro solamente hay enemigos. En medio de los enemigos, una oveja lanzada en medio de los lobos. Así estamos nosotros. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, como dijo apóstol Pedro. Nuestro enemigo está dentro de mí. Los deseos carnales que batallan contra el alma siguen dentro, ¿no? Más que el enemigo que está fuera, el enemigo que está dentro del castillo es mucho más peligroso, ¿no? Los enemigos armados que están fuera no son peligro, pero los enemigos que están ya dentro son mucho más temerosos, ¿no? El enemigo está dentro de mí. Y también hemos dicho que este mundo está bajo la influencia de Satanás, ¿no? Satanás nos odia porque pertenecemos a Dios, ¿no? Solamente por pertenecer a Dios recibimos el odio del príncipe de este mundo, que es Satanás. Ese es el aspecto de un cristiano. Por eso, el mundo tiene enemistad contra nosotros, se burla de nosotros y muestra esos odios hacia nosotros, ¿no? Aún estamos en el mundo y por eso recibimos esos odios del mundo, esas burlas del mundo, y se burla de nosotros, ¿no? Jesús nos dijo así, ¿por qué pasa esto y que no es nada extraño? Vamos a buscar San Juan capítulo 15, versículo 18. Capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El siervo no puede ser mayor que su señor, ¿no? Como dice en la palabra, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Como ellos han aborrecido a Jesús y le ha crucificado, no tenemos que tener como cosa extraña que nos aflija. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estamos en campo enemigo. Aún estamos en el mundo, por eso el mundo se burla de nosotros, nos aborrece y somos aborrecidos. ¿Por qué el mundo aborrece a los santos?
Esa razón es la misma por la que aborrecieron a Jesús. Jesús, por decir que sus obras eran malas, el mundo le aborreció, y así abandonaron a Jesús. Si les hubiera aceptado, no sería así, pero le dijeron que sus vidas eran incorrectas y tienen grandes problemas delante de Dios, que recibirán la condenación y el juicio, y si no cambian totalmente, irán a la eterna perdición, y por eso odiaron a Jesús. Esas mentes seguras que tenían, aunque eran incorrectas, esa paz incorrecta que tenían en sus cabezas, le enseñó en qué estado tan peligroso están, le dijo continuamente. Y ellos que estaban en su propia justicia le decían hijos de víboras, que por fuera son limpios pero por dentro están llenos de cosas malas, ¿no? Aborrecieron todas esas injusticias, ¿no? Y su seguridad falsa se rompió en sus corazones. Esa vida que parecían que estaban en paz, le dijeron que eso era incorrecto. Ellos pensaban que irían al cielo haciendo así, pero dijo todo lo contrario, que si no renacen, no podrán ver el reino de Dios. Ellos así no entraron en desesperación y se arrepintieron, sino que aborrecieron a Jesús que decían esas palabras, se pusieron en contra y le crucificaron. Y ahora pasa lo mismo. ¿Por qué aborrecen a los cristianos, a los santos? Porque estamos diciendo al mundo que el mundo es incorrecto, que recibirán el juicio, que no podrán evitar el final, ¿no? Le estamos diciendo que toda la vida que has tenido delante de Dios es incorrecta. Le estamos diciendo lo peligroso que es estar confundido en su propia justicia. Hacemos que sus sueños ya no tengan paz, ¿no? Cuando escuchan el mensaje de la Biblia, entran en desesperación y se preocupan. Y como los santos anuncian esta palabra, así el mundo odia a las personas, a los cristianos. En el progreso del cristiano, del peregrino, el que acompañaba al cristiano era la fe, ¿no? La fe y el cristiano se consolaban mutuamente y llegaron a la feña de las vanidades, pero esa fe se martirizó, ¿verdad? Las personas mataron a la fe. ¿Y por qué lo mataron? Porque él ofendió sus vidas, ofendió nuestros pensamientos y ofendió nuestra manera de vivir. Y por eso mataron a la fe. Ahora pasa lo mismo. Nosotros, si estamos arraigados a la fe, el mundo nos odia. Porque le decimos que no tiene que vivir así. Porque la salvación no se recibe por sí misma, sino que tiene que escuchar la palabra y arrepentirse. Que aparte de Jesucristo no hay otra manera de recibir salvación. Si anunciamos esta verdad, entonces el mundo nos odiará continuamente. El santo pertenece a Dios, pero ahora vive en el mundo. Por eso es odiado del mundo, ¿no? Aunque el mundo nos odie, no tenemos que tomarlo por cosa extraña. Aunque sea paradójico, es una prueba de que pertenecemos a Cristo. Jesús también dijo que ruega para que no nos tome de este mundo, sino que nos conserve para que no caigamos en los pecados, ¿no? En el mal. No quiere llevarnos, sino que tenemos que permanecer aún en este mundo. Por eso necesitamos el poder del Señor y cada momento necesitamos su ayuda. Aún estamos en este mundo. Tenemos que conservarnos para no caer en los pecados. Por eso tenemos que tener esa ayuda del Señor para que esté siempre con nosotros. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9.
capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Jesús no nos quiere llevar de este mundo ahora. También por voluntad de Dios se nos ha dejado en este mundo. Solamente quiere que estemos protegidos de los pecados, del mal. Dice al final, en tal caso sería salir del mundo, ¿no? Aún estamos en este mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idolatra, o maldiciente o borracho o ladrón, con él, con el tal ni aun comáis. Dice también. Porque, ¿por qué habría yo de juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este malvado de entre vosotros. Nosotros no podemos salir del mundo porque nos ha dejado aún en ese mundo, pero las personas de la iglesia, que es una reunión de las personas que dicen que creen, ¿no? Que es la iglesia. En la iglesia no puede entrar algo malo, algo maligno. Nosotros no podemos tener ninguna relación con las personas del mundo. Puede que mi prójimo sea idólatra, sea un ladrón, sea fornicario, pero no podemos tener ninguna relación absoluta con ellos porque de tal manera tendremos que salir de este mundo. Pero como nosotros aún tenemos que estar en este mundo, el Señor, aunque nosotros estamos en el mundo, dice, ¿por qué habría yo de juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Significa que dentro del grupo no podemos que permitir el mal. Que dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Al menos en la iglesia tienen que estar distinguidos. Un pez vive en el mar salado, pero su interior no es salado. De tal manera moriría. El pez que está en un mar tan salado vive en el mar tan salado, pero dentro permanece limpio y puede estar vivo. Un cristiano tiene que ser así. Nosotros vivimos en este mundo lleno del pecado, pero dentro de la iglesia no podemos traer estos pecados. Tenemos que estar distinguidos y separados. Nos está enseñando esto. Cuando Dios creó a las plantas, diferenció los vegetales y las plantas, algo que se puede comer y lo que no. Si comemos cualquier planta por veneno podemos morir. Los animales también, los animales salvajes y los domésticos los separó, ¿no? Un cristiano también, aunque vive en este mundo, tiene que diferenciar claramente lo que es puro y lo que es impuro. Tiene que estar distinguido. Por eso, las personas que pertenecen a los cristianos, a Cristo, se llama iglesia, y la palabra iglesia en griego significa eclesia, que significa un grupo distinguido, que al menos tiene que vivir de una forma distinta al mundo. Eso es la iglesia. Aunque nosotros no podemos salir fuera del mundo, al menos dentro de la iglesia tenemos que estar distinguidos. Como diferenciamos lo que se puede comer y lo que no, tenemos que separar lo que es puro y lo que es impuro. Eso es la iglesia. En la iglesia no puede entrar algo impuro. No puede bajar estos límites, ¿no? Porque no pertenecemos al mundo. Digamos que una persona
un coreano ha ido de viaje a un país donde la droga es legal. En ese país la droga es legal. Y digamos que esa persona ha hecho esas drogas, pero es legal en ese mundo, en ese país, pero si vuelve a la tierra, es condenado por hacer droga, ¿no? Porque él es coreano. Tenemos que recordar que pertenecemos a Dios. Aunque en el mundo vivan todos así, los cristianos tienen que estar distinguidos. Por eso expresa que los cristianos son un grupo distinguido. Busquemos Apocalipsis capítulo 18, libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 3. Capítulo 18. Vamos a ver desde el versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. La gran Babilonia significa este mundo. La gran Babilonia donde se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. El mundo es así, ¿no? La gran Babilonia. Ellos recuerdan todos sus pecados, como dice en el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. En el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios recuerda todos sus injusticias, ¿no? Esa gran Babilonia, también estaban las personas de Dios y los llama a su pueblo que salgan de allí, que no participen en esos pecados. El mundo en el que estamos viviendo ahora es como esta gran Babilonia, que es habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, ¿no? Mirad alrededor nuestro, de mañana hasta noche, es como estamos en Sodoma y Gomorra, ¿no? Dice: pueblo mío, que salga de allí. Tenemos que estar distinguidos, ¿no? Pueblo mío, sal de allí. Que no participe en esos pecados y que no reciba esa plaga junto con ellos. Tenemos que ser capaces de escuchar esta voz de Dios que dice: salid de ella, pueblo mío. Vamos a buscar Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Nos dice en esta palabra la importancia de estar separados y distinguidos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Leamos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Significa que tenemos que vivir diferentes de las personas del mundo, ¿no? Tenemos que limpiarnos de todas estas inmunidades. El Señor nos dice que tenemos que ser un grupo distinguido, que somos la iglesia, un grupo distinguido. Dice: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Los santos están en el mundo, pero como no pertenecen al mundo, no tienen que vivir como las personas del mundo. Tiene que estar distinguido y separado.
que no toquemos lo inmundo. ¿Cómo puede tener comunión el crédulo y el incrédulo? No podemos tener un mismo destino que las personas del mundo. Eso es algo tan peligroso. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, sale un caso. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 36. Vamos a ver desde el versículo 35. Sale Josafat, rey de Judá, que es el cuarto rey de Judá, descendiente de David. Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ococías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Un descendiente de David, que era rey de Judá, llamado Josafat, trabó amistad con un impío, tuvo un mal amigo, ¿no? En el versículo 36 sale, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. La industria naval es un peligro, ¿verdad? Hizo un proyecto muy grande con este maligno y entonces no le podía ir bien, ¿verdad? Entonces, Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ococías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Dios destruyó todas sus obras porque esa comunión con un maligno era incorrecto. No significa que no podemos tener compañía con ninguno de ellos, pero no podemos poner nuestro mismo destino con ellos. Al conquistar la tierra de Canaán, Dios también había dicho que no podía tener comunión con los 7 pueblos de Canaán, que no den nuestros hijos a sus hijas y que no traiga a sus hijas a esta tierra. Prohibió esa comunión con los pueblos de Canaán para que sean distinguidos y separados. Como pertenecemos a Dios, tenemos que estar distinguidos. ¿Qué tipo de persona tenemos que ser? Si pertenecemos a Dios, ¿qué tipo de personas tenemos que ser? Con obras santas y con piedad, tenemos que anhelar la venida del Señor. Con santidad y con obras de piedad, ¿no? Es una vida distinguida, ¿verdad? Si es una persona de Dios, ¿qué tipo de persona tiene que ser? Con santidad y piedad, tiene que admirar la llegada del Señor y anhelarlo. Un santo tiene que tener como la santidad como su vida, como la mujer tiene que guardar su pureza como su vida para con su marido. Entonces, para el santo, la santidad es algo que tiene que guardarlo como si fuera su vida. Con, con santidad y con obras de piedad tenemos que esperar a la llegada del Señor. Un santo no tiene que ni hablar en su boca sobre fornicación ni sobre inmundo. Dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago dijo así, ¿no? Ser amigo con el mundo es ser enemigo con Dios. Tenemos que estar distinguido con el mundo. Como la mujer necesita tener pureza, el santo tiene que tener santidad y una vida distinguida. Nosotros pertenecemos al mundo. No, no pertenecemos al mundo, pero estamos viviendo en el mundo. ¿Cómo cómo podemos ser distinguidos? Esa manera
es el Señor mismo. Nosotros, ¿cómo hemos podido recibir la salvación? Jesús es la respuesta, ¿verdad? Mediante Jesús hemos recibido la seguridad de la salvación. ¿Cómo podremos ser distinguidos y separados? Es de igual manera. Jesús es la respuesta. Aparte de que nos ha salvado, el que nos distingue y nos protege también es el Señor mismo. La manera de que podemos estar distinguidos es el Señor mismo. La fe hacia el Señor nos ha salvado y la fe hacia el Señor nos ha santificado y es fuerza para ser distinguidos del mundo. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos vencer al mundo, ser santo y distinguido? El Señor es la respuesta, ¿verdad? Mediante la fe vencemos al mundo. Cuando tenemos esta seguridad en Jesucristo, es nuestra fuerza para ser distinguidos del mundo. Juan el Calvino, que es un reformista de la religión, hasta arriesgó su vida para guardar su fe, y una de las razones fue estas, que solamente la fuerza de Dios hace aguantar esas cargas tan pesadas y nos hace estar de pie. Ese es su testimonio. ¿Cómo pudo guardar esa fe en esos tiempos que tenía tantos peligros y asechanzas? Solamente la fuerza de Dios le hizo aguantar esas cargas tan pesadas y le hizo estar firme. La fe hacia el Señor, el Salvador, es nuestra manera de ser distinguidos. Es una palabra que nos sirve de consuelo, ¿no? Dijo que a los santos les protegerá como la niña de sus ojos. Nuestro ojo, sabéis lo ágil que es para proteger a sí mismo, ¿no? Si viene algo, cierra sus ojos, ¿no? Que es algo tan importante. Es algo natural, ¿verdad? Pero Dios nos dijo que como eso, como a la niña de sus ojos nos va a proteger. En Salmos 17, versículo 8, dijo esa palabra de que le guardará como la niña de sus ojos. Cuando confiamos en el Señor, recibimos fuerza de ser distinguidos. La manera de que un santo puede ser distinguido es arraigarse a la promesa y gracia tan asombrosa que se nos ha dado. Es algo que ya se nos ha dado. Digamos, una persona que está en la cárcel tiene la seguridad de 100% que el año que viene saldrá de la cárcel. Entonces, preparará la cárcel para el año que viene, ¿no? Porque no voy a salir sin ningún plan. Si salgo, mi padre me dará su empresa, entonces voy a leer al menos libros de administración de la empresa. Si tiene esa seguridad de salir de la cárcel en un año, se preparará, ¿verdad? Pero si no tiene la seguridad y vive la inseguridad de que si puede salir o no, abandonará. Aunque estudie, puede que lo pueda usar o no, entonces ¿para qué me sirve? Que será, será, ¿no? Pero si tiene la esperanza tan segura, le transforma su vida. Si el año que viene voy a un país extranjero sí o sí a estudiar, entonces estudiará inglés y memorizará palabras, ¿no?
pero si uno no sabe si va a ir o no, es difícil que estudie continuamente y progrese. Si nosotros estamos seguros de la promesa y la esperanza que se nos ha dado, podemos aguantar todas estas tentaciones. No nos ha dado un futuro inseguro. Lo que se nos da es paz y no plagas, ¿verdad? Se nos ha dado esta promesa tan segura y la esperanza. Él dijo, de cierto os digo, lo repitió 2 veces y solamente no es una palabra suya, sino que es un pacto con nosotros, que es un pacto nuevo con nosotros. Si recordamos esa gracia tan asombrosa que se nos ha dado, nos sirve de fuerzas para ser distinguidos de este mundo. Mediante Jesús, si nos arraigamos a estos pactos que se nos ha dado, tenemos fuerzas para vencer a las tentaciones. Aunque recibamos aflicciones de este mundo, tenemos que ser valientes, porque el Señor venció el mundo. Si recordamos sus palabras, nosotros también cuando somos tentados podemos recibir fuerzas, ¿verdad? Nosotros nos hemos vestido por Cristo, una ropa limpia. Nosotros nos hemos lavado mediante Cristo, aunque parece que estamos sucios. El que ya se ha lavado solamente tiene que limpiar sus pies. Ya hemos recibido la santidad en Jesús, ¿no? Y si recordamos eso, para tener fuerzas para mantener esa santidad y aunque nos caigamos, nos decidimos para levantar de nuevo. Cuando recordamos esa gracia que se nos ha dado, recibimos fuerzas para ser distinguidos de este mundo. Jesús dijo que Él nos da la paz, pero la paz que nos da no es como la que nos da el mundo. Porque la paz que da el mundo es momentáneo, parcial. Pero la paz que nos da el Señor Jesucristo es diferente a la que da el mundo. Si miramos al Señor, recibimos fuerzas para vencer esas tentaciones de ahora. No nos conformábamos cuando veíamos a las personas y el mundo, pero cuando vemos a Dios, me puedo conformar. Podemos decir aleluya, amén, ¿verdad? Esta alabanza acaba con aleluya, ¿no? Si miramos a las personas y si miramos al mundo, no nos conformamos, pero si vemos a Dios, podemos recibir esa paz que no puede dar el mundo. Y también nos promete que no nos abandonará como un huérfano. Si creemos en que nos ha salvado, también tenemos que creer en la gracia del Señor que está con nosotros. No solamente nos ha dado esa gracia, sino que nos da gracia sobre gracia y que podamos tener más abundancia todavía. En el presente también nos suministra continuamente. Con la comunión con el Espíritu Santo nos da cada día fuerzas para ser santo. El reino de Dios no se trata de comer y beber, sino en el Espíritu paz, justicia y gozo, ¿no? Si estamos en comunión con el Espíritu Santo podemos tener justicia, paz y gozo, ¿verdad? Día a día. Se abren los cielos y los ángeles de Dios veremos que suben y descienden, ¿no? Hay comunión con el Espíritu. Todo esto nos da seguridad mediante la palabra. Por eso, la palabra es tan importante y subrayamos la palabra que ya estamos memorizando, lo subrayamos y lo leemos de nuevo. Porque si nos arraigamos a la palabra, todas las promesas del Señor nos llega como la verdad, ¿no? Por eso podemos vencer las tentaciones y recibimos fuerzas para ser distinguidos. El mundo habla sus cosas, el mundo habla lo suyo y los que están en el mundo escuchan lo suyo. Puede que haya personas que ha comprado lotería y le ha tocado y habla como todo el mundo puede ser un deportista
y así nos tienta. El mundo nos ofrece lo suyo, pero si nos arraigamos a la palabra de Dios podemos saber lo que es importante y lo que tiene significado, ¿no? El sacrificio de hoy no es solamente para hoy, sino que luego, como prometió el Señor, nos pagará el triple o 100 veces más, ¿no? Nosotros podemos estar seguros de que estamos arraigados a la promesa del Señor. Por eso podemos sacrificarnos con alegría. Y más que otras cosas, nosotros en cada momento podemos recibir ese amor de Dios que está en Jesucristo siempre. Si comprendemos ese amor de Dios, tenemos fuerzas para vencer esos pecados y ser distinguidos. Una de las maneras de limpiar algo que ha sido ensuciado es con calor fuerte, ¿no? Porque ningún virus puede aguantar un calor tan fuerte. Si purificamos algo con con calor, se puede limpiar. Los cristianos tienen ese fervor de amor de Dios, ¿no? Que puede limpiar esos pecados y podemos quemar todas esas impurezas de nuestra vida. Con ese fervor del amor tenemos que vencer los pecados. Nosotros en nuestra juventud hemos comprendido el amor de nuestros padres y hemos dejado la vida vana y hemos decidido estudiar, ¿no? Mis padres se esfuerzan tanto, pero yo no puedo estar yendo con mis amigos de aquí para allá. Pensamos así y para no poner nuestros esfuerzos de nuestros padres en vano, nos ponemos a estudiar, ¿no? Pero cuando comprendemos el amor de Dios, es imposible que no cambie nuestras vidas. Es una razón suficiente para cambiar. En Jesucristo, el amor que se nos da puede cambiar y también es fuerza suficiente para movernos. El amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Nos sujeta en fuerte manera. Por eso, yo que parecía que no iba a cambiar, cambio, ¿no? En 1930, Charles Lindbergh, con una máquina terminal, con un avión en hélice, cruzó el Océano Atlántico en 33 horas, no en 33 días. No puede ser en 33 días, ¿verdad? En 33 horas cruzó el Océano Atlántico y se hizo un héroe. Y ese Lindbergh visitó París y muchas personas para verle se reunieron y uno le ofreció diciendo, era un jefe de una empresa de tabacos y si hace una foto con un tabaco en la mano le dijo que le pagaría 50.000 euros. Él quería anunciar su tabaco con un famoso, pero Lindbergh dijo, yo soy cristiano, y lo rechazó. Y su respuesta salió en los periódicos de París en ese momento. Y muchos recibieron admiración por su palabra. Podía recibir 50.000 euros con una foto, con tabaco en la mano, pero por su fe lo rechazó sin pensarlo. Estas historias nos dan fuerzas en los corazones, ¿no? Si nosotros también comprendemos el amor de Dios, podemos vencer con una palabra las tentaciones de ahora. Vamos a ver el libro de Cantares. Capítulo 2, versículo 10. Cantares capítulo 2, versículo 10, leamos juntos. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.
cada día, cada mañana, necesitamos escuchar esta voz del Señor. Levántate y ven. Este camino de la fe no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros. Hoy también el Señor me lleva de la mano. Si tenemos comunión íntima con el Señor, arraigándonos a Él, ya el mundo no puede influir en nosotros. Aún estamos en el mundo, pero podemos vivir como una persona que no pertenece al mundo. Podemos vivir de esa manera, porque el Señor nos dice todos los días: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Ya para terminar, nosotros estamos proclamando el nombre del Señor, pero les voy a advertir una cosa. Vamos a volver a San Juan 17, que es el tema principal de hoy. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El Señor nos dice que nos levantemos y que vayamos con Él. Y nos da fuerzas para vivir distinguidos día a día. Y nos protege y nos guarda. Pero dice: y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición. Entre los 12 de los tiempos de Jesús, uno, Judas Iscariote, era el falso, ¿no? Entre nosotros también. Estamos en una iglesia con el Evangelio, estamos seguros de eso. Estamos arraigados a la palabra, el Evangelio, que es la verdad. Pero en los tiempos de Jesús también, uno de los 12 no era así. Dice: y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición. ¿Verdad? Uno de los 12. Era uno de los 12 discípulos de Jesús, pero puede que haya uno así entre nosotros. Así que en estos tiempos finales, cada uno tiene que mirar a sí mismo. Si yo a dónde pertenezco. Tiene que mirar cada uno a sí mismo. Nosotros pertenecemos a Dios y todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, ¿yo a dónde pertenezco? Cada uno tiene que mirar a sí mismo y aguantar este tiempo. Un amor verdadero espera. Ama en ese tiempo y ahora también ama. Un amor verdadero puede aguantar el tiempo, y un amor que no es verdadero, por un momento amaba, pero ahora ya no. Una fe verdadera aguanta el tiempo. Eso es una fe verdadera. Tenéis que aguantar este tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían pertenecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Nosotros, hasta el día que venga el Señor, tenemos que estar juntos y uno con los otros estar seguros de que están juntos, que entre nosotros no haya ninguno que sea como uno de los 12. Nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros pertenecemos a Dios mediante Cristo. Como una persona que pertenece a Cristo tenemos que estar distinguidos y separados, porque nosotros somos cristianos.